Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver otro ejercicio con bucles en C++. Se dice que un número n es un número primo si los únicos enteros positivos que lo dividen son exactamente el 1 y n. Tenemos que construir un programa que lea un número entero positivo n y escriba todos los números primos menores a ese número. Entonces vamos a empezar con nuestra librería IOStream, nuestro nombre de espacio estándar y nuestra función principal. Esto lo pueden copiar tal como lo ven en pantalla. Y la inicialización de este programa es realmente sencilla, solamente necesitamos una variable entera n, aquí la estoy declarando, y vamos a pedirle al usuario con cout que ingrese un número entero positivo, dos puntos, y cerramos con ent l y un punto y coma. Además, con cin damos la opción de que el usuario ingrese ese dato por pantalla y lo guardamos en la variable n mayúscula. Hasta aquí tenemos un número n. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que imprimir todos los números menores a este número n que sean primos. Para el ejemplo, todo el programa lo voy a diseñar imaginando que el número que el usuario ingrese o ingresa es el número 10. Si el programa funciona para el número 10, tendría que funcionar para el resto de los números si la lógica está bien. Entonces, vamos a imaginar que el número es 10, el número que el usuario ingresa, entonces el resultado, lo que el programa tendrá que decirme, es que el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos. ¿Sí? Entonces, imaginémonos siempre esta situación y a partir de esta voy a tratar de explicar la lógica detrás del programa. Em, Tenemos el número 10 como número que ingresó el usuario. Nosotros tenemos que evaluar todos los números anteriores al 10, es decir, desde el 2 hasta el 9, todos los números tenemos que evaluarlos y verificar cuál de ellos es primo. Tenemos que hacerlo uno a uno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como ya sabemos que tenemos que recorrer desde el número 2 hasta el número anterior al número que el usuario ingresó, es decir, el 9 en este caso, vamos a crear un ciclo for en el que precisamente nuestra variable iteradora, que aquí inicializamos como una variable i, empiece siendo el número 2, no la inicio siendo el número 1 porque sabemos que el número 1 no es un número primo. Entonces, inicia en el número 2 y queremos que funcione mientras que ese número sea menor a n, siempre que sea menor a n. Además que en cada iteración incremente una unidad. Entonces, lo que estamos haciendo hasta ahora es nuestro ciclo, nuestro bucle, que va a tener una variable que en la primera iteración va a valer 2, en la segunda va a valer 3, en la cuarta, en la tercera va a valer 4, y así hasta llegar al número 9 o al número anterior a cualquier número que el usuario ingrese. Aquí el número 9 en nuestro ejemplo. Bien, entonces ya tenemos acceso a todos los números anteriores a ese número, desde el número 2. Tenemos que verificar uno a uno si ese número es primo o no es primo. Para esta comprobación vamos a necesitar dos variables y las necesitamos inicializar dentro del ciclo for. La primera es una variable entera que se llama creciente, ya les voy a explicar para qué nos sirve y va a inicializarse en 2. Y la siguiente sería una variable de tipo bool o booleana que vamos a llamar es primo y que va a inicializarse en true. Esta variable creciente nos va a ayudar a hacer unas divisiones que ya les voy a explicar qué son. Y esta variable es primo sencillamente es una variable que nos dice que el número es un número primo. De hecho la estoy dejando como verdadera diciendo que todos los números son primos. Todos los números inician en nuestro programa siendo primos, pero conforme vamos comprobando vamos a verificar si no es primo y cancelaríamos este true y lo volveríamos un false. Pero al inicio todos los números son primos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este programa? Lo que tenemos que hacer es eh, tomar cada uno de los valores que tiene esta variable i y cada una de esas variables o esos valores los vamos a empezar a dividir entre todos los divisores posibles. Entonces me explico, voy a escribir acá un comentario. Imaginemos que i es igual a 7. Imaginemos que estamos en este punto de la iteración. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero que ese 7 lo dividamos entre 2. Esto me va a dar una división, no, es decir, no va a ser exacta. Esta va a ser una división no exacta, ¿verdad? Porque 7 sobre 2 tiene un residuo, que es 1. Luego entonces yo voy a querer dividir 7 sobre 3. Y si dividimos 7 sobre 3, esta división no es exacta tampoco. Y luego también quiero dividir 7 sobre 4, tampoco va a ser exacta esta división, ¿cierto? Luego quiero dividir 7 sobre 5, tampoco va a ser exacta. Qué bien, no me copió esto. No va a ser exacta.
Y bueno, ya me entienden. Ya vamos a llegar hasta 7 sobre 6 y tampoco va a ser exacta. ¿Esto qué significa? Que los únicos divisores de 7 van a ser 1 y 7 precisamente. Porque todos los números entre el 1 y el 7, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, fueron divisiones no exactas. Y como se llegó a esta conclusión, llegamos a este punto en el que se pudieron hacer todas las divisiones y ninguna división fue exacta, podemos decir con tranquilidad que el número 7 es un número primo. ¿Qué pasa si hubiera pasado, si hubiéramos hecho el número 4? Aquí 4 sobre 2 ya es una división exacta, ya no es un número primo, ya no nos sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro 7, que este 7 es realmente mi variable i, es la variable que está tomando mi iterador, y este 2, 3, 4, 5, 6 va a ser mi variable creciente. Entonces, creciente vamos a hacer un método, un truco para que vaya creciendo de 2, 3, 4, 5 y vaya subiendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a hacer una condición en la que vamos a dividir ese número i módulo creciente. Recuerden que el módulo no me da el resultado de la división, sino el residuo. Y vamos a comprobar si ese residuo de esa división es exactamente igual a 0. Esta es otra forma de decir que estamos evaluando si la división es exacta. Porque cuando un número se divide entre otro y el residuo es 0, es decir, no hay residuo, pues la división es exacta. Y acabamos de decir que si llega a pasar esto, digamos este es el número 4, y yo lo divido entre 2, obviamente me va a dar 0, pues ya sabemos que el 4 no es un número primo. Es decir, si llegamos a pasar por esta condicional, vamos a decir con toda tranquilidad que la variable es primo es falsa. Para ese número que estábamos evaluando en ese momento, aquí es false con E, para ese número que estábamos evaluando en ese momento, ya podemos decir que ese número no es primo. Si llega a pasar en cualquier momento que ese número sobre nuestra variable creciente es igual a 0. Entonces, por ejemplo, para el número 4 de nuevo va a pasar inmediatamente. 4 sobre 2 es una división exacta, directamente 4 no es un número primo, lo declaramos acá en esta variable booleana que ya es falso, ya no es un número primo. Pero en cualquier otro caso, no significa que sea primo, significa que tenemos que incrementar nuestra variable creciente para ahora dividir sobre 3. ¿Sí? Entonces, creciente la vamos a incrementar en una unidad. Y entonces digamos que es el número 7. 7 sobre 2 es una variable, es una división, perdón, exacta. No es exacta, entonces no va a pasar por acá, sino que va a sumarse aquí a creciente. Luego 7 sobre 3 tampoco es igual a 0 este módulo, va a subir. 7 sobre 4, 7 sobre 5 y va a estar subiendo. Entonces, estas condiciones las vamos a estar realizando solamente mientras que es primo sea una variable verdadera, porque si en algún momento la marcamos como falsa, pues ya no nos importa seguir creciendo este número. Y además, mientras creciente siempre sea menor a este número i. Recuerden el ejemplo del número 7. El 7 solamente lo llegamos a dividir hasta el 6. Ya dividir 7 sobre 7 pues no tiene sentido. Entonces, esto lo vamos a colocar dentro de un bucle while que precisamente tenga estas condiciones. Mientras es primo, es decir, mientras la variable es primo sea verdadera, y además mientras la variable creciente sea menor que i. Se va a ejecutar este código que tenemos acá. Y lo colocamos acá. Y entonces esto significa que al principio es primo es verdadera, ¿no? Así es como lo declaramos. Y creciente es menor que i. Bueno, para el número 2 no, por eso directamente vamos a decir que el número 2 es primo, ya lo van a ver. Pero por ejemplo, imaginémonos que estamos en el número 3. Entonces para el número 3 es primo, va a ser verdadera cuando inicie, y creciente 2 va a ser menor que 3. Entonces vamos a dividir 3 sobre 2. Y como esta condición no es verdadera, vamos a incrementar creciente. Luego, creciente va a valer 3. Entonces esta condición es primo, va a ser verdadera, pero esta ya no va a ser verdadera. Es decir, ya no se va a volver a ejecutar este código. Ya se hizo la división de 3 sobre 2. Y como en ningún momento cambiamos la variable es primo a falsa, siguió siendo verdadera cuando se terminó este bucle, pues podemos decir con toda seguridad que mientras esa variable sea primo siga siendo verdadera, podemos imprimir que el número que estábamos evaluando, es decir, i, es un número primo. Y cerramos aquí con end L.
¿Qué pasa con el número 4? El número 4 empieza con creciente 2 y es primo es verdadera. Luego es primo va a ser verdadera, por eso se va a ejecutar este código, y creciente es menor que y es 4. Entonces 2 es menor que 4, se va a ejecutar. Va a dividir 4 sobre 2 y eso directamente va a decir que es primo es falsa. Luego, cuando se ejecuta otra vez el bucle, es primo va a ser falsa, es decir, ya no se va a seguir ejecutando esto, y como es primo es falsa, tampoco se va a imprimir esto. Entonces el 4 va a pasar derecho, no se va a escribir nada acerca del 4. ¿Qué pasa con el 5? Que esta variable es verdadera porque se inicializa acá, que creciente que es 2 es menor que 5, entonces se va a ejecutar este ciclo, y que 5 sobre 2 no tiene un residuo de 0, es decir, creciente más, va a ser 3. 5 sobre 3 no tienen un residuo igual a 0, creciente más, va a ser 4, y 5 sobre 4 tampoco. Es decir, pasó este filtro y al final, creciente ya no cumple esta condición, no se ejecuta más el ciclo, y como es primo siguió siendo verdadera, pues se imprime que ese es un número primo. Y así se va a ejecutar con todos los números menores a cualquier número que coloquemos. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver si funciona. Voy a colocar precisamente el número 10 y aquí lo tenemos. 2, 3, 5 y 7 y cada uno me dice que es un número primo. ¿Qué pasa si yo coloco un número más grande? ¿Qué pasa si yo coloco 100? Pues me funciona, ¿no? Me está dando todos los números primos menores que 100 y así pues puedo hacerlo con cualquier número. Aquí tengo todos los números primos menores a 1000. Y bueno, así es como se resuelve este programa. Realmente la lógica es mejor entenderla a mano, es decir, es mejor entender matemáticamente qué está pasando más allá de la programación. La programación no es tan difícil, sino que a mano, y por eso yo escribí tantos comentarios, es mejor entenderla para que ustedes luego la puedan traducir a un programa. Espero que se haya entendido mi explicación y que puedan aplicar este código en sus proyectos si es que lo necesitan. Dejamos este video hasta aquí, nos vemos en los siguientes videos sobre bucles. Hasta luego.